Muy buenos días, muy buenas noches a toda la audiencia. Hoy día empezamos un ciclo de entrevistas a puneños notables. La motivación parte de un grupo de ciudadanos puneños que ante la crisis política, la crisis social y económica, hemos decidido contribuir a generar, digamos, líneas, ideas sobre el desarrollo de Puno. La idea es unir más que desunir, la idea es integrar y la idea es convocar a la mayor cantidad, digamos, de puneños notables que tengan aportes constructivos para, digamos, generar una red de apoyo, una red de desarrollo. A pesar de que Puno es tierra de poetas, tierra de artistas, tierra de luchadores sociales, pero el grupo, digamos, de puneños que tienen un perfil bajo, pero que tienen una profunda contribución, son los que están ligados a la ciencia y la tecnología. Y ahí el mejor ejemplo para los de nuestra generación es Alfredo Pacheco Tanaka. Es un gran compañero, amigo nuestro, algunos años menor que yo, pero que hemos compartido muchos espacios juntos. Hemos estudiado prácticamente en los mismos colegios, en el Colegio San Juan y luego en la Gran Unidad Escolar. Es quizás un referente porque ha logrado, digamos, convertirse en un ciudadano del mundo merced a su capacidad y a trabajar en diversos continentes. Alfredo ha estudiado en la Universidad de Santa María de Arequipa, farmacia, y ha hecho su maestría en la Universidad de San Agustín. Él luego ha viajado, ha hecho su doctorado en el Reino Unido, en Inglaterra, y luego se ha incorporado a centros de innovación, tecnología y ciencia. El que ha tenido mayor influencia ha sido en Japón, en el Instituto Nacional de Industria, Ciencia y Tecnología Avanzada. Luego ha trabajado en Portugal, en la ciudad de Porto, y al final se ha incorporado en la Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda y ha anclado en San Sebastián, en España, en el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa. Bueno, Alfredo, te damos la bienvenida aquí a nuestra entrevista. Muchas gracias, Cucho, y muchas gracias a todos los amigos y los próximos amigos que espero tener con los que puedan escuchar esta entrevista. Sí, yo nací en Puno, estudié en la unidad, después fui a estudiar farmacia. Estuve enseñando en la Católica el 87. Después me fui me fui a hacer mi serum en Juli, en el hospital. Y también estaba enseñando en la universidad de la UNA, en Puno. Después de ahí ir a Inglaterra, venía el doctorado y enseñé también en Puno, en la UNA, un año, antes de irme a Japón, ¿no? Después ya me fui en 91, ya me fui a Inglaterra y ya sigo por acá, por Europa ahora. Alfredo, ¿cuál fue la influencia de tu papá, un gran profesor de física, el profesor David Pacheco Ortiz? O sea, ¿cuál fue la influencia? Puedes hablar al mismo tiempo después de la influencia de tu mamá y la cultura japonesa, la cultura Nikkei Sansei. Sí. Bueno, mi papá empezó a enseñar en la Gran Unidad Escolar San Carlos, ¿no? Después fue a la ESEP. Él enseñaba ciencias, enseñaba matemática, química, física. Entonces, él siempre íbamos a Arequipa de vacaciones y compraba libros, ¿no? Y compraba libros de nivel ya universitario, ¿no? Entonces, ya desde que estábamos en el colegio ya nos entró esas ganas, pero de cómo seguir ciencias, bueno, fue de casualidad, ¿no? Porque en esos tiempos ustedes saben que los 90, 80, 85, 90, pues salían a la universidad, después estaban retrasados, ¿no? Ingresaba de un mes o un año y empezaba a estudiar 2 años después. Así es que fui a la Católica y vamos a hacer que estudiar, ¿no? Y vi qué hay para estudiar allá, y ontología, no me gusta mucho lo de para ser dentista, y vi ahí farmacia y bioquímica, ¿qué hacen? Química. Ah, bueno, ciencia. Ya pues me metí ahí, ¿no? Así empecé farmacia, ¿no? Sí, no es que yo me haya gustado química desde el colegio, no, me gustaba más por parte de mi papá la parte de la ciencia, ¿no?
Y con mi mamá fue de tener más o menos perfil bajo, ¿no? Y de cumplir objetivos. De que dije, allá fuiste a estudiar y hoy fui a estudiar, ¿no? No a meterme en otras cosas, ¿no? Entonces, ir al objetivo de estudiar, ¿no? Entonces, sí, fue una combinación quizás especial, ¿no? Que tuve la suerte de tenerlo, que después pude comprobar cuando estaba en Japón, ¿no? Que veo que bastante similitud entre la cultura japonesa y la peruana, porque ambos dependen mucho de la naturaleza, ¿no? Porque ya tienen terremotos, tifones, en Perú también, ¿no? El Niño, ¿no? Entonces, depende mucho de la agricultura y allá veneran mucho a la naturaleza, que supone que los incas también, ¿no? O sea, nosotros me parece que estamos más influenciados por Asia que por Europa, ¿no? Qué Entonces, eso, interesante. sí, sí, sí. Pero obviamente, o sea, ¿tú crees que tu mamá te inculcó valores orientales, japoneses? ¿Tú crees que en tu Sí, software, en tu cerebro hay mucho de oriental? mira, mi abuela cuando vino a Perú, vino más o menos en 1930, 35, era joven, ¿no? Entonces, ella salió en Japón, cambió a partir de 1860, que hubo la revolución Meiji, después empezó a aumentar tecnológicamente, pero desde la revolución Meiji, ahí tenían la educación, era obligatoria, para primaria, ¿no? Entonces tenía bastante nivel de educación, ¿no? Entonces tenía todavía lo que dicen allá ese pensamiento de Bushido, ¿no? Es lo que nosotros vemos todos los samuráis, todo. Entonces, mi abuela fue el 30 a Perú, pero en sí ella tenía la imagen de Japón de los 1930, ¿no? Y entonces, claro, entonces ella nos criaba con lo de Japón de 1930, ¿no? Japón seguía evolucionando, pero ella vino con esa idea, ¿no? Entonces todavía teníamos la influencia todavía del Japón antiguo, ¿no? Eso del Bushido, Interesante. entonces vemos, entonces tuvo esa influencia, ¿no? Los Nisei Sansei puneños, donde estaban los Oda, los Arada, etcétera, ¿lograron consolidar un grupo unido, una subcultura? O Sí, como dices, empecé a ajera los peces se juntan, ¿no? Los que son parecidos, ¿no? Igual cuando, bueno, yo siempre fui a muchos sitios y siempre los extranjeros nos juntamos. Sí, en Japón también, porque especialmente cuando vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que Perú, muy patriotas, declaramos la guerra a Japón, ¿no? claro, Entonces a todos los japoneses pues entraron en la cárcel, ¿no? Se hizo también uso que hubo más unión, ¿no? Entonces ellos tuvieron que unirse, ¿no? A ayudarse entre ellos. En Puno no se ve tanto, pero en Lima más, ¿no? Porque había más japoneses, entonces ellos tienen su propia asociación, ¿no? En Puno éramos unos cuantos nomás, ¿no? Que siempre se paraban ayudando y siempre nos decimos primos, ¿no? excelente. Alfredo, ahora sí, nos gustaría que nos cuentes en el camino cómo fuiste, digamos, configurando tu vocación científica de investigador. ¿Cuál crees que de los países que tú has vivido han tenido más impacto en tu formación o cuáles crees que son las culturas, las subculturas científicas que más te han impresionado? Bueno, primero empezar que si venimos de Perú, investigación es algo escrito en la ley universitaria, ¿no? Que realmente casi no se hace. Entonces, cuando fui a la maestría, y lo bueno de esa maestría que fueron todos con profesores europeos. Entonces, ahí lo que salimos de la universidad, pues como era química, hicimos más cursos de química, cosa que ahí más o menos nos igualaron, hasta mejoramos con relación a Europa, ¿no? Cosa que cuando llegué a Europa a hacer el doctorado, pues estaba igual o mejor nivel que los de allá, porque ellos no habían hecho la maestría, ¿no? Y especialmente que hice los cursos que estaban más adecuados a lo que iba a ser el doctorado, ¿no? Pues ahí tenía la ventaja. Entonces la diferencia era de que en Perú pues hacemos la maestría y puro libro, ¿no? Y íbamos allá al laboratorio, pues, ¿qué es una destilación o cualquier procedimiento químico en la práctica? Pues no, ¿no? Porque allá en la universidad uno hace, los demás miran y después hacen el reporte, ¿no? Entonces, podríamos hacer quizás de teoría, pero en la práctica nada. Entonces ahí empezamos desde el principio a hacer la parte de práctica, ¿no? Desde todo lo que no se hace, lo que en todo el mundo supone que hacen en el colegio, pues allá no, ¿no?
o en la universidad. Entonces, y esa parte es donde empezamos a hacer, y es interesante porque eso me ayudó a aprender más, ¿no? Y, y vino, y la necesidad era otra, ¿no? La necesidad, uno sabe que va allá y tiene que trabajar más que los demás, ¿no? Porque fue para eso, ¿no? Yo fui para eso. Entonces, eso me ayudó también. O sea, lo que tú quieres decir, o sea, por ejemplo, para una persona que tiene una formación química, la base es el laboratorio, el, digamos, el hacer mediciones, el hacer reacciones, el medir equilibrios o cinéticas químicas o estequiometría, o quizás estar más hacia los libros, o es la combinación de ambos. ¿Cuál es tu experiencia? Ahí dice, hay un hecho que dice, ¿no? Dice que hubo un alumno que quería estudiar con un Nobel de física, ¿no? O de química, creo que era. Bueno, ¿qué es lo que yo que necesito hacer para ser un buen estudiante, un buen investigador, ¿no? Y dijo, saber escribir bien. Es importante porque uno tiene que escribir artículos y tiene que escribir proyectos para que venga el dinero, ¿no? O sea, y eso me caló, porque dice, claro, uno puede escribir, pero no, tiene que saber escribir, porque uno tiene que presentar proyectos para que le den dinero, tiene que hacer, leer artículos, ¿no? Y tiene que leer y tiene que escribir artículos, ¿no? O sea, que no es eso de que médico ciencia y letras no vale, no es la combinación de los dos. Me parece una buena idea, ¿no? Esa es la idea errada, ¿no? De que yo de ciencias y de letras no hago nada, pero no, es una combinación de los dos, ¿no? Qué interesante. Bueno, ahora sí hablemos sobre la realidad peruana, la realidad de la ciencia. O sea, bueno, yo creo que todos sabemos cuál es la realidad de la ciencia en el Perú. El CONCITEC, los expertos del CONCITEC, por consenso, consideran que hay una serie de brechas y la primera brecha disfuncional es en la formación en el pregrado de muchos científicos que prácticamente no tienen, digamos, tienen una carencia de conocimientos metodológicos de lo que es ciencia, ¿no? De generar hipótesis, de cuantificar variables, de crear proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Pero bueno, para ti, Alfredo, ¿cómo fortalecer los institutos de investigación? ¿Cuáles son las sugerencias que tú darías para fortalecer, digamos, los institutos de investigación o la cultura de ciencia en general? A mí me parece que en estos momentos está habiendo un gran cambio, porque ahora está pasando del poder occidental al oriental. Antes, por ejemplo, en los 90, 2000, casi no veía investigadores españoles, y no había artículos. Después se empezó a ver, y chinos los veía así, que venían unos que otros, ¿no? Estaban en universidades extranjeras, institutos extranjeros para aprender. Y ahora la mayoría de los artículos son por chinos y son buenos artículos. Patentes son por chinos. Entonces ahora ya cambió, ya no es la investigación como era antes, ahora es mucho más activa, ¿no? Ya no es el paradigma de seguir a los europeos occidentales, ¿no? Ya ahora el mundo cambió, está cambiando, entonces, y China está cambiando. Entonces ahora en Perú tenemos que cambiar, no seguir la línea antigua, ¿no? Tenemos que hacer, si queremos hacer los cambios ya para el futuro, con la nueva realidad, ¿no? Y la nueva realidad, por ejemplo, es que en China ahora la tecnología está allá, ¿no? Nosotros hace 10 años nomás no había computadoras chinas, ni teléfonos chinos, ahora todos son chinos, ¿no? Y ellos también entraron en la tecnología, porque también entraron en la ciencia, ¿no? Entonces, el Perú tiene que primero cambiar la mentalidad, ¿no? Que queremos entrar, decimos, que hagan fábricas locales, ¿no? Cuando al final ya no llegamos ni a la primera revolución industrial, estamos en la cuarta. Lo que tenemos que hacer es investigación, pero más aplicada ahora a cambios en el Perú, a cambiar la necesidad, las necesidades que tiene el Perú para mejorar lo que nosotros somos buenos, por ejemplo, en agricultura, en las frutas, en minería, ¿no? Dedicarnos a eso porque eso va a sacar más provecho el Perú, ¿no? Entonces, el Perú, en todos los países, especialmente en Perú, en los países nórdicos, el problema es el dinero, ¿no? O sea, el escaso es el dinero. Entonces, si hay dinero para la investigación, tiene que estar enfocado, para mí, es más para el desarrollo de problemas de la región. Yo cuando estaba en Perú, bueno, siempre voy a Perú, estaba en Perú, fui a un congreso y hablé con un pequeño industrial de Villa El Salvador, en Lima, ¿no? Y me dijo, pues acá, le hice mi presentación, me llamó,
Y hablamos, dijo, acá la universidad no trabaja con nosotros, no hacemos nada en la universidad. O sea, todo lo que es en las pequeñas, medianas empresas, pues la universidad no se mete para nada. Está totalmente divorciado. Entonces, es lo que tiene la universidad, tiene que estar más con la sociedad, más con las necesidades. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto en Perú que acabó. Mi tema de investigación es bueno, con gases, yo en Perú con hidrógeno, yo, por ejemplo, ¿qué haría yo con hidrógeno en Perú si ahora los problemas son otros, ¿no? Entonces empezamos a hacer más con el tratamiento de aguas, con procesos para estar más con el ambiente, con la industria, con la alimentación, ¿no? Porque si queremos hacer en Perú investigación para descubrir el origen del universo, bueno, no es tan prioritario en el Perú, ¿no? Y para eso tiene que cambiar la mentalidad, ¿no? No ver como desde el punto de vista solamente académico de la universidad. Ahora todo ha cambiado, ¿no? Antes uno empezaba a estudiar algo, investigar algo desde el colegio, la universidad, después hacía su maestría, su doctorado, y toda la vida hacía lo mismo, ¿no? Ahora no, ahora la tecnología cambia tan rápido que 5 años, 7 años ya cambió. Y uno tiene que estar preparado para eso, ¿no? A Claro. los cambios. Entonces tenemos que enseñar que Perú sea eso, preparar los cambios. Y me parece que los peruanos están preparados a eso, ¿no? En crisis económica tienen que sacar de todo y sobrevivir, ¿no? Y eso tiene la ventaja peruana. Claro, o sea, ha habido un avance, ¿no? No podemos decir de que, por ejemplo, el año 2004 había cerca de 500 científicos peruanos, ¿no? El 2018, 3.500 según el CONCITEC. O sea, mejor dicho, Perú, digamos, ha logrado, digamos, colocarse entre los 7 países de Sudamérica que tienen mayor investigación. O sea, no podemos decir que todo, digamos, que estamos rezagados totalmente, ¿no? O sea, pero yo pienso, y la pregunta que te hago es lo siguiente, ¿tú crees que el networking, o sea, el incorporarse al, al Asia, al sudeste asiático, Europa, Estados Unidos, en líneas de investigación comunes, ¿no? Porque obviamente generar investigaciones a partir de nuestro propio presupuesto, a partir de nuestra propia iniciativa, en eso estamos en un hándicap terrible, ¿no? Pero No, si nosotros nos incorporamos a todo ese networking, porque obviamente, digamos, la aldea global, vivimos en un mundo globalizado, donde obviamente los intereses de afianzar líneas de investigación no solamente están en el primer mundo, sino muchos científicos del primer mundo quieren saber si son extrapolables en países del tercer mundo. Entonces, la pregunta que yo te hago en tu experiencia, en todo lo que tú trabajas con hidrógeno líquido, tecnologías limpias, a pesar de que no es, digamos, nuestro tema, digamos, prioritario, ¿podríamos incorporar científicos peruanos a esas líneas de investigación? bueno, primero hay que ver que tienes en la lista investigadores. Ahora, que haga investigación es otra cosa. Tienes mayor número de que la lista de investigadores, ahora que haga investigación es otra cosa. De que no hay dinero, bueno, también entre comillas, ¿no? Porque hay fondos del canon que está para investigación que no se usa, ¿no? O sea, eso de que no hay dinero también que entre comillas, ¿no? Sino que no está bien utilizado. Por ejemplo, mi maestría, como les dije más antes, era con profesores europeos, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer doctorados, maestrías con universidades extranjeras, no sudamericanas, porque sudamericanas estamos abajo. O sea, nosotros nos contentamos de tener una universidad de Bolivia, una de Argentina, siempre estamos en el mismo sitio. Tenemos que ir de primer mundo, ¿no? Y tenemos que hacer maestrías y doctorados sándwich, en el cual puede hacer la investigación en los sitios. Decirle, y nosotros tenemos que ser investigadores, que no somos los pobrecitos que vamos a enseñarles, ¿no? Si nosotros tenemos que cooperar y que seamos casi igual que los que vengan. O sea, tenemos que estar con esa meta que los investigadores peruanos tienen que ser buenos, no que nos ayuden por los pobrecitos son de tercermundistas, ¿no? Que como generalmente pasa, ¿no? En muchos países, a pobrecitos, a los peruanos vamos a ayudarlos porque son pobres, ¿no? No, tenemos que decir que nosotros seremos pobres porque también somos buenos, ¿no? Y sí, tiene que ser el objetivo. No recibir dinero, sino ser los mejores y competir con todos. Y eso tiene que ser el objetivo desde el principio. Entonces, la carrera de investigador, el PhD, podemos decir, es como en la carrera militar podemos decir que es un subteniente, ¿no? Recién está empezando. No es como a veces en el Perú que uno tiene su doctorado de fin de semana, ya se cree que es la gran autoridad, ¿no? El gran investigador, pero
En realidad es la escala, recién está empezando. En SAI recién empieza la escala de ser investigador, es una carrera. No puede ser que cualquier profesor que enseña en la universidad y de la noche a la mañana se va a ser investigador, ¿no? Claro, Alfredo, pero en el Perú no estamos para esa realidad, ¿no? Porque el PhD significa que tú tienes que escribir 5 artículos en revistas de reputación internacional, entonces tú tienes que llenar gold standard o state of the art de cada ciencia en términos de, digamos, de publicarlo, ¿no? Y eso se Entonces, está haciendo. mejor dicho, no tenemos la infraestructura, no tenemos, quizás la única forma sería, digamos, a través del CONCITEC, digamos, enviar al primer mundo a nuestros científicos, ¿no? Pero el problema que tenemos es cómo atraerlos para que regresen, ¿no? Porque obviamente si es que los científicos parten, digamos, al primer mundo y llegan a laboratorios precarios, a culturas organizacionales retrógradas en términos de ciencia y tecnología, entonces yo creo que nadie va a querer regresar, ¿no? Concitec tenía, o bueno, este año no sé si tiene, era para incorporación de investigadores, ¿no? Supone que la idea era buscar los investigadores del extranjero, principalmente, no solamente era peruanos, era para todos los investigadores que vengan a Perú, era más o menos por 3 años, pero bueno, con el coronavirus eso tampoco no ayudó bastante. Pero la idea es de que esos investigadores vengan y se queden en Perú, ¿no? Entonces el proyecto era que por lo menos uno se quede a trabajar en la universidad, que le paguen su sueldo. Entonces, entonces el proyecto era para que iniciar líneas de investigación que sean. Para mí la idea estaba buena, pero el problema es la implementación, ¿no? Claro. Claro, implementa como cualquier proyecto que uno tiene que ver cuánto gastas en tal, en cuánto gastas en tal, falta un documento acá, falta una firma acá, pero no vieron que realmente la idea del el objetivo es que los investigadores queden y hagan líneas de investigación. Yo estuve trabajando con la Católica, éramos 4 investigadores, 2 se quedaron allá, y ellos tienen ahora, hay un investigador que te hace 8 papers al año, en revistas muy buenas, o sea, se puede. Y hemos empezado sin tener nada. Por eso empezamos a hacer cosas de que empezamos de nada, sin laboratorio, sin nada. Y tiene que ser cuestión de las personas. Y pues que todavía hay mucha gente que no entiende, no sabe cómo es la investigación, ¿no? Mm, bien. Entonces, Claro, Alfredo, ¿tú qué harías tú para cambiar el perfil, digamos? ¿Cómo incentivar la ciencia en el pregrado, en el colegio, en la universidad? O sea, ¿tú cómo fomentarías, motivarías para la ciencia? ¿No? ¿Cuál crees que son las brechas, los factores retardadores que hacen que los peruanos no nos involucremos en la investigación? viene desde el colegio, ¿no? Por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿no? Eso desnudó mucha de la educación, ¿no? Y por ejemplo, a mí, bueno, yo soy científico, me da pena, ¿no? O sea, en Perú cualquier cosa ya buscamos que era la medicina contra la cura por el COVID, ¿no? Y todos usamos allá que los oxidantes, todo, cuando más nos mataba que el otro, pero, o sea, la gente, y bueno, no solamente en Perú, en todos sitios, pues, pero especialmente en Perú, o sea, no tiene conocimiento de ciencia, ¿no? O sea, no tiene base de ciencia, no sabe lo que es ciencia, de biología ni medicina, ¿no? Se sigue, se sigue llevando por las tradiciones del curandero, ¿no? O sea, la ciencia no llegó, la educación no llegó, la educación en el colegio no llegó a la ciencia, ¿no? Todavía seguimos con esa educación memorística, ¿no? No es educación de análisis. En Japón, por ejemplo, igual que en Finlandia, ¿no? O sea, los primeros años no es para que aprenda a leer y escribir, es enseñarlos a ser seres humanos, ¿no? A que quieran la naturaleza, a que enseñen primero los valores, ¿no? De compañerismo, de limpiar sus cosas. Después, como dice en Finlandia, en otros países, ¿no? Que a los 7 años quizás todavía estás muy joven como para empezar a leer y escribir, ¿no? A los 7 años y medio, 8 ya tienes, ¿no? Porque no es cuestión de, como Lorito, aprender, leer, pero si no, uno no entiende, ¿no? Entonces lo que falta desde el colegio, ¿no? Que te enseñen, como antes había, que ahora cambió, por ejemplo, se iba, iba al campo para ver la naturaleza, ¿no? O que te ayuden a tener, tener en el colegio, que antes había, después ya era mucho más, una huerta, que en Japón en la primaria lo tiene, ¿no? Tiene una huerta, ellos mismos hacen crecer sus plantas, sus vegetales, que después se lo comen, ¿no? Entonces, esa le da que es naturaleza, lo que es ciencia, ¿no? En la práctica, no haciendo un libro para que los aprendan, ¿no? Lo que sí más es que la ciencia que les guste, que los vea en la práctica, que es útil, ¿no?
Es lo que falta, o sea, cambiar la Mm. forma de educación. No sé, para eso necesita dinero, ¿eh? Para eso necesita dinero. Yo cuando estaba en la ESEF, yo me enamoré de dos libros de ciencia que influyeron, el Maestegui Sabato, que era de... Sabato es un escritor argentino, pero era un físico. Y tenía un libro hermoso sobre física, ¿no? Donde no solamente eran fórmulas, sino era, digamos, la cinética, la termodinámica, la mecánica, la estática. Y el libro de Chopin, ¿no? Que era un libro que te hablaba desde la teoría del flogisto, pasando por Lavoisier, llegando al átomo de Bohr, etcétera, Mendeleev, etcétera. Pero eran libros que combinaban, digamos, la parte científica con la parte humanística, que es la que le da, digamos, suscita un interés especial, ¿no? Entonces, yo creo que en general, digamos, como cualquier contenido, tiene que estar, digamos, construido didácticamente con una base excelencia. Y eso es lo que no tenemos. Eso es lo que falta, digamos, en la formación científica, el motivar con materiales educativos, digamos, de excelencia. Por ejemplo, un profesor de primaria, secundaria, no tiene por qué ser científico ni saber de ciencia. Tiene que saber cómo enseñar a los niños. Entonces, lo que se tiene que buscar es, en la realidad, en su ambiente, qué puede utilizar, que ellos conocen, que está conciencia. Y cada universidad, cada región va a ser diferente, ¿no? En Puno puedo relacionar con el agro, con lo que viven normalmente, con el lago, ¿no? Pero darle la ciencia con esos ejemplos, para que ellos vean de que la ciencia está rodeándonos, ¿no? Todo lo que hace es ciencia, todo lo que se hace es química y física, ¿no? Sino que no nos damos cuenta, pero tenemos que dar con esos pequeños ejemplos, ¿no? Que eso está alrededor de nosotros, no es algo que tengo que memorizar y sacar fórmulas y hacerlo, ¿no? Entonces, si ves eso, entonces, que es interesante, ¿no? Que es importante. Después vendrán las fórmulas, después vendrán todo. Pero mira, hacer que eso es importante, ¿no? Por ejemplo, hacer qué es una vacuna, ¿no? Nadie explicó qué es vacuna, ¿no? Todos hablaban de todas las películas de vacunas, pero faltaba eso, realmente qué es una vacuna, porque es importante, ¿no? Y eso debe ser desde el colegio, ¿no? Entonces, bueno, entonces, desde la metodología, no es cuestión de dinero, es de metodología, ¿qué se les enseña a los niños? Y tienen que ser desde pequeños, ¿no? Perfecto, ya casi para cerrar, Alfredo, si tú fueras ministro de Ciencias, ¿qué políticas o qué proyectos harías a fin, digamos, de generar una revolución científica en el Perú? Crear centros de excelencia de investigación. No tiene que ser con el sistema actual porque casi no se hace investigación en Perú y se hace con el mismo patrón, ¿no? Tiene que ser algo diferente, nuevo, de que el objetivo es la excelencia científica, ¿no? Y que sea más para resolver los problemas del Perú, ¿no? Entonces, los que tienen que entrar ahí realmente tienen que ser los buenos y los administradores tienen que ser para administrar, tiene que ser la línea de apoyo, pero la línea de base tiene que ser el científico, ¿no? El otro es línea de apoyo. Lamentablemente hay muchas cosas, el que decide es el administrador, que no tiene ni idea de lo que es ciencia, ¿no? Y eso que decide. Entonces, tiene que ser de que la línea, también investigadores que no solamente son investigadores, también tienen que hacer de administrar, ¿no? Entonces, también se puede especializar en eso, ¿no? Porque uno no puede hacer todo, pero entonces hay que prepararlo, ¿no? Tiene que ser algo que sea diferente, que no esté dentro de la universidad, que sea legalmente independiente, que tenga sus propios fondos, que haya su propio fondo de ingreso, cómo ingresen a trabajar, tiene que ser totalmente diferente, tiene que ser otros estándares, tiene que ser como, a veces pensaba, ¿no? Hacer como ser unas zonas francas científicas, digamos, ¿no? Entonces, a esas zonas fantásticas que a veces, por ejemplo, en Suecia, creo, en Suiza, ¿no? A veces uno va a trabajar no, disculpa, en Portugal hay una zona al norte de Portugal donde los que trabajan en un centro de investigación que es de europea tienen pasaporte diferente. O sea, ellos no están a ningún país, están a ese centro, ¿no? O sea, tienes una zona que es científica. O sea, las mismas personas que trabajan tienen otro estatus de nacionalidad. Los impuestos son diferentes, ¿no? Todo es diferente. Entonces ya no siguen las reglas de la burocracia natural, ¿no? Normal, que siempre todos los países tienen que ser diferentes. Por eso hay zonas industriales productivas, también puede ser una zona científica, ¿no? Entonces ahí puede tener más fácil contacto con otras universidades, contratar más rápido a la gente, ¿no? Si no con toda la burocracia, las reglas diferentes, ¿no?
Entonces sería un buen paso, ¿no? Cambiar las leyes para que sea una zona franca científica, por ejemplo. Alfredo, un mensaje para la juventud, o sea, yo creo que es muy importante. ¿Qué le dirías tú a la juventud puneña en términos de ciencia y tecnología para incentivarlo, para motivarlo, para que se involucre en ciencia? Un mensaje final. Sí, de que Perú y en muchos países que estamos dependiendo de de los minerales, por ejemplo, tenemos que hacer el gran cambio que es un cambio tecnológico. Y eso tiene que empezar desde el modo de pensar. Viene desde la ciencia y su aplicación en la tecnología. Y, y solamente darnos cuenta de que todo lo que nosotros somos una fábrica, somos una fábrica química, ¿no? Y nosotros todos son reacciones químicas. Y todo nuestro alrededor, la luz, todo eso es física, ¿no? Y que todo puede ser, si estamos en ciencia, poner una ecuación matemática. Entonces, lo que a los profesores especialmente, que digan a los estudiantes, ¿no? Que la ciencia está alrededor de nosotros y que darles ejemplos para decirles de que la ciencia está alrededor de nosotros, de que es interesante y que nosotros podemos mejorar y cambiar y que Perú no sea solamente exportador primario y que empezamos a hacer ya nuestras propias tecnologías. Un mensaje para los puneños, para la audiencia de este nuevo canal. Sí, bueno, este fue para empezar, ojalá que haya salido más o menos bien y que les guste. Y esperamos de que venga más peruanos, más puneños, que se entreviste más puneños, porque los puneños tenemos que darnos a conocer que también hay bastantes puneños buenos, ¿no? Por ejemplo, en Lima, en Gamarra, son muchos puneños que son exitosos, ¿no? Que no los conocemos, pero son puneños, ¿no? Que ellos empezaron de la nada y fueron a trabajar y ahora tienen dinero, ¿no? Entonces, esas personas también necesitan reconocimiento, esas personas necesitan que los conozcamos, ¿no? Que hay gente que luchó y ahora es bueno, ¿no? Entonces, decir que a los puneños de que nosotros sí podemos, ¿no? Aunque todo esté en contra, pero sí se puede, ¿no? Es cuestión de tratar de esas personas mostrar, ¿no? Que hay personas que sí han podido, ¿no? En todos los campos, ¿no? No académico, ¿no? Mucha gente que son buenos, ¿no? Y que no nos conocemos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a tratar de convocarlos. Yo creo que aquí en este espacio es, digamos, un espacio muy propicio para sumar, digamos, todo tipo de experiencias, de talentos. Y yo creo que ellos van a ser convocados y son bienvenidos, ¿no? Bueno, les agradecemos bastante. Yo creo que esta es la primera gran entrevista. Vamos a ir, digamos, ampliando el espectro de los puneños que tienen mucho que aportar. Yo soy Jesús Antonio Santisteban Palomino desde Finlandia. Esta vez me ha tocado ser el entrevistador. Es muy probable que en los siguientes programas de forma rotativa otras personas también sean entrevistadores. Un abrazo grande a todos, a toda la audiencia. Buenos días, buenas noches. Alfredo desde San Sebastián en España y yo desde Mikkeli en Finlandia. Abdul Sea es nuestro productor y el asesor técnico y en algún momento él también va a ser entrevistador. Muchas gracias a todos.